Y ese lenguaje de fe el que transforma nuestras vidas día a día. Podemos decirle al Señor: hoy te amo, Señor. Hoy me renuevo en ti y en tu palabra. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque aprendí a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra. Así es como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Así es. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado a mi favor. Y ahora canto victoria, porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo el lenguaje de fe. Acá hay victoriosos que están cantando. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen y las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Y ahora
Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy chaqueña, conocí al Señor a los 17 años. Yo iba a colegio católico y uno de mis hermanos se enamoró de una chica evangélica, así es que se casó con ella y esa fue la primera vez que nosotros fuimos como familia a la iglesia evangélica. Y bueno, mi mamá sufría del corazón desde que antes de nacer yo ya, y la internábamos cada tanto en un sanatorio adventista. En los sanatorios adventistas ponen una Biblia en las mesitas de luz, por lo menos en aquel tiempo. Y para el mes de abril mi mamá se sintió bastante mal, así que la internamos. Y yo la cuidaba, yo era la única mujer, la única hija mujer, así que la cuidaba. Y esa noche ella se sintió mal y me pidió que le leyera la Biblia. Todo esto, el suegro de mi hermano venía a orar por la salud de mi mamá y ella recibió al Señor en esas veces que él venía a orar por ella, recibió al Señor como su Salvador. Así que esa noche ella me pide que le lea la palabra. Y yo no conocía la Biblia, a pesar de que iba a colegio católico, jamás había visto una Biblia, así que abrí y donde cayó, ahí leí y cayó en Juan 15. ¿Y saben lo que dice Juan 15? ¿De qué habla? De la vid y los pámpanos, y yo comprendí lo que leía, así que leí el pasaje, nos tomamos de la mano con mi mamá y rezamos el Padre Nuestro. Y bueno, yo en un momento, ella no me reconoció, así que me asusté y llamé a mi hermano por teléfono y vino toda la familia. La enfermera los retó a todos, me retó a mí, sacó a ellos, pero mi mamá no estaba bien. Más tarde, a eso de las 3 de la madrugada, ya mi mamá tenía ruido en el pecho. Y entonces volví a llamarlo y esta vez vino mi hermano con el pastor y con mi hermano mayor. Mis dos hermanos mayores ya estaban casados, cada uno vivía en su casa y bueno, alcanzaron a llegar y mi mamá quiso toser, se sintió y yo la abracé así, la puse así y ella se recostó por mí y quedó ahí. Y yo me di cuenta que algo pasó, así que le levanté la cara y ella ya no estaba. Entonces digo que llamen al médico de guardia, salió corriendo mi hermano, el pastor sacó a mi otro hermano al pasillo y yo quedé ahí, acomodé el cuerpo de mi mamá y yo sentí, las rodillas me hacían así, sentí que alguien me abrazaba y me sostenía fuerte de los hombros y me decía, no tengas miedo, nunca vas a estar sola. Bueno, vino el equipo, le hicieron la resucitación, yo sabía que mi mamá ya no estaba ahí. Cuando salgo al pasillo, el pastor me dice si puede hacer algo por mí y yo le digo, no, por mí nada, rece por mi mamá, le pido yo. Y me explica que no rezan, que hablan con Dios y que me quede tranquila porque mi mamá está en la presencia del Señor, pero que Él quiere orar por nosotros. Así que nos abrazó ahí y oró por nosotros en esa madrugada. Cuando bajábamos para ir a hacer los trámites, yo le digo a mi hermano, yo desde hoy voy a ir para siempre a tu iglesia. Y mi hermano me dice, no sabes lo que estás diciendo, porque es... Pero yo no podía poner en palabras lo que había experimentado. Y fue así, desde ese momento, bueno, el pastor nos acompañó en todo el tiempo y desde ese momento yo comencé a ir a la iglesia. Eso fue en el mes de abril. Para el mes de julio, más o menos, el líder juvenil abrió 2 horas felices en distintos barrios y me invitó a participar en uno de esos lugares. Entonces, ¿vieron? Cuando uno recibe al Señor de verdad, que está en el primer amor, ¿qué hace? Cualquier cosa para servir a Dios está bien. ¿Le pasó así o no? Entonces yo estaba contenta de que me hayan invitado, me hayan tenido en cuenta, así que me fui y me pusieron a cuidar a los bebés, porque allá uno invita un nene de 6, 7 años, pero vienen todos los más chiquitos también. Así que bueno,
ahí cuidaba a los bebés, pero mientras cuidaba a los bebés, yo escuchaba las historias bíblicas y comencé a aprender las historias bíblicas, pero no solo a aprender, sino también a ver cómo las enseñaban. Así que era como una cosa doble, ¿no? Al tiempo viene una hermana de unos 70 kilómetros a la iglesia a pedir si alguien podía ir a llevar la palabra, porque ellos habían testificado en su barrio, pero había micros para venir hasta Sáenz Peña, pero no para regresar. Entonces era más sencillo que fuera alguien a llevar la palabra. Y mi maestro de escuela bíblica aceptó el desafío, así que la clase de jóvenes se comprometió junto con su maestro a ir a llevar la palabra. Íbamos todos los sábados, 2 jóvenes por sábado. En definitiva, después quedamos 2 chicas nada más, las que perseveramos, y lo que hacíamos era apilar ladrillos, poner unos tablones, y ahí contábamos las historias que hacía poco tiempo habíamos aprendido. Y yo recuerdo una tarde, vengo del lugar y estaba allá hace mucho calor, como ustedes conocen, y mi papá estaba sentado afuera y yo voy y le digo, papi, yo voy a ser misionera. Re contenta vengo yo. A mí no me pasó nada extraordinario, hermano. Yo no sentí un llamado así específico, yo no sé qué pasó, pero yo vine con la idea que iba a ser misionera, pero no recuerdo nada puntual que me haya pasado, ninguna circunstancia, absolutamente nada. Mi papá era católico, entre comillas, y me dice, ¿y qué es ser misionera? Ir a llevar la palabra a la gente que no conoce de Dios, le dije yo. Miren, yo no sabía casi nada, porque no hacía ni un año, yo todavía no estaba bautizada, yo me bauticé en diciembre recién. Así que, pero yo ya sabía que era llevar la palabra a los que no conocen. Bueno, yo no sabía hacer nada de tareas domésticas en ese tiempo, yo era la más chiquita, así que muy mimada. Y siempre me levantaba tipo 8 de la mañana, me iba hasta la casa de mi hermano mayor y traía a mi sobrina a la escuelita bíblica, ¿no? Esa era mi tarea los domingos a la mañana. Esa mañana, ese domingo, mi papá me levantó a las 6 de la mañana. Me enseñó a prender fuego, a prender el horno de leña y a hacer pan casero. Porque decía que si era misionera tenía que aprender a hacer las cosas básicas. Así que aprendí a hacer fuego y a hacer pan casero. Me salió horrible esa primera vez, pero bueno. Y así, hermanos, el Señor fue poniendo personas alrededor mío que me fueron guiando en el camino del Señor, y después vinimos a Buenos Aires. En Buenos Aires también me congregué en una iglesia, de allí fui a capacitarme, yo trabajaba, tuve que renunciar al trabajo para poder estudiar, pero siempre que el Señor nos desafía a continuar en el propósito que Él tiene, siempre tenemos que renunciar a cosas para poder entrar en la nueva etapa que Dios quiere para nuestras vidas. Así que yo renuncié a ese trabajo, me vine a Capital, en Buenos Aires, a estudiar, y habré entrado el 3 de marzo y para el 5 de marzo yo tenía un telegrama para presentarme en una oficina de lunes a viernes en el horario que podía trabajar. Así que el Señor me acomodó los horarios para poder sustentarme también. Así que se las hago cortas. En el año 2002, este hermano que era creyente, él también fue creciendo en el Señor y él fue pastor en la zona oeste de Buenos Aires, y en septiembre de 2002 él tuvo una ACV y falleció en 2 días. Un hombre sano, así una cosa más o menos como lo que pasó con este hombre hoy, pasó en 2 días. Bueno, hubo que consolar a la iglesia y todo eso, yo colaboraba con él en ese momento. Y antes de terminar el mes falleció mi hermano mayor, que estaba en el Chaco. Así que quedamos 2 hermanos nada más. Mis padres ya habían fallecido, a nosotros nos pasó un tren por encima
Y yo entré en un estado de duelo del que no pude salir durante 10 años. Yo me fui al sur a vivir a Viedma, estuve allí, colaboraba en la iglesia, pero ya no como misionera. Pero no podía salir de ese estado de duelo. Y el Señor me fue cerrando las puertas, volví a Buenos Aires y en Buenos Aires comencé a congregarme en la iglesia de Manuel, que pertenece a la UAD. Y allí el Señor comenzó con un proceso de sanidad en mi vida, pero también con un proceso de liberación. Un día la pastora hace un taller de liberación y cuando está explicando todo el taller, yo comienzo a sentir todos los síntomas. Y bueno, en el recreo que tuvimos me acerco y le digo y me dice, no tengas miedo, el Señor te está liberando. Y me dice, y el proceso te puede llevar una semana, 15 días, un mes. No tengas miedo, vos quédate tranquila y confía que Dios está obrando en tu vida. Y fue así, hermanos. Y en ese momento, cuando el Señor comenzó a limpiar mi vida, cuando comenzó esa liberación, también comenzó la restauración. Comenzaron a invitarme para participar en los anexos, volví a trabajar con los niños, a abrir horas felices, bueno, toda la historia así, también a predicar. Así que el Señor hizo una obra en esta iglesia. Y saben lo que yo rescato, hermanos, que es importante que usted conozca su don, que usted conozca su capacidad, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu repartió dones a las personas, ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Si la pastora, si Dios no me hubiera traído a esta iglesia donde había una persona con el don para liberar, yo todavía seguiría allí, a un costado del camino, tendida, como dice que estaba ese hombre allí en la historia del buen samaritano, ¿no? Así estaría. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde estaba no había desarrollo de capacidades, de dones. Importante, hermano, que usted sepa qué es lo que Dios le dio para servir en el cuerpo de Cristo. Esto de pasada nomás lo digo. En el año 2015 yo trabajaba en Capital, me levantaba a las 4 de la mañana y escuchaba la radio porque allá uno se levanta y no sabe si tiene que ir en micro, en tren, si no tiene que salir, porque vieron, hay un corte, hay un paro sorpresivo, hay piquetes, hay manifestaciones, entonces uno tiene que saber cómo va a organizarse su salida, ¿no? Así que yo escuchaba la radio y en esas noticias apareció una noticia que decía que apareció un bebé muerto flotando en el mar. No escuché en qué lugar era y terminé de escuchar, yo estaba haciendo mi devocional, me fui. Cuando yo me senté en el colectivo, yo tengo una cuadra hasta la parada, me viene la noticia a la mente y comienzo a llorar con un quebrantamiento que yo creo que ni por mi hermano sentí ese quebrantamiento en ese momento. Unas ganas de llorar, pero a los gritos así, ¿no? Y yo sabía que eso no era, y yo pensaba, Señor, ¿qué me pasa si yo ni conozco a la familia, ni sé dónde pasó esto? Y yo lloraba más cada vez que pensaba en eso. El domingo le cuento al pastor y el pastor me dice, mira Susana, orá para ver si lo que el Señor te está poniendo es una carga, porque yo ya venía orando por los refugiados, comenzaba todo el movimiento de refugiados en Europa. Yo vengo de un lugar donde hay muchos inmigrantes, conocí historias de gente que vino huyendo de la guerra de Europa, así que oraba por los refugiados. Y bueno, el pastor me dice así, si es una carga o si el Señor te está llamando. Así que comienzo a orar en esa dirección y en menos de un mes el Señor me muestra en un sueño que yo voy por un pasillo largo caminando y una voz que me dice España, Inglaterra, Turquía. El domingo le digo, pastor, parece que Dios me llama a Turquía. Así que ahí me sentó, me entrevistó, cuando quedó conforme me dice, bueno Susana, voy a orar para que Dios te confirme. Nada más.
No se puso contento, que había alguien con llamado. No, voy a orar para que Dios te confirme. Muy bien, eso fue 2015, 2016, 2017, 2018. Yo seguía orando nada más, porque yo no tenía dinero para decir voy a ir a Turquía. ¿Con qué? Apenas sobrevivía. Así que en nuestra iglesia se hace un culto misionero una vez por mes, y ese mes vino un promotor de misiones a nuestra iglesia, así que vino con su novia. Después del culto estábamos ahí, el grupo de misiones, hablando, y ella me pregunta si yo tengo llamado. Y yo digo, sí, parece que tengo llamado a Turquía. Y hablaste con y tenés este teléfono. Yo no conocía nada. Y entonces me da los teléfonos. Yo le digo al pastor, mire, pastor, me dijeron que llame a este lugar, a esta persona. Llamá, me dice mi pastor. Y yo no llamé, hermanos, porque yo no tenía dinero para afrontar ninguna responsabilidad. Así que gracias a Dios por los amigos, porque tengo una amiga que me insistía que llamara, así que llamé. Me dieron la entrevista, voy a la oficina y bueno, le estoy contando el tema del llamado al pastor Moyano, y en un momento él me dice, espere hermana, vamos a orar porque siento la presencia de Dios. Y se pone a orar y a hablar en lenguas, y yo con una sorpresa, pero hermano, yo de esa oficina salí con dos convicciones. Una, yo entraba en otra etapa de vida. Y la segunda, que en algún momento, no sé cómo ni cuándo, yo iba a caminar por Turquía. Así que, bueno, le digo al pastor, le doy todos los papeles que tenía que firmar él, y me dice, bueno, vamos a orar para que puedas ir a Turquía. Sí, pastor, con una fe la mía. Un miércoles estoy predicando en el anexo de la iglesia y yo les digo, hermanos, les digo, yo me imagino que me veo caminando por Estambul. ¿Usted me ve? Ni un amén hubo. Pero yo doy gracias a Dios porque ellos veían que era realidad mi incapacidad para poder ir a Turquía, que si no me llevaba el Señor, yo no iba. Esa era la realidad. En 2018 cumplí 60 años, así que me jubilé. Y dijeron que en 3 meses me pagaban la jubilación. Pasaron 3, 4, 5, 6 meses, no pasó nada. Y yo decía, Señor, si vos me estás ahorrando el dinero, está todo bien, pero si el diablo lo está reteniendo, que lo suelte, que yo lo necesito. Y yo averiguaba, como todos, cuánto estaba el dólar. Así que un domingo a la mañana, la pastora abre el culto diciendo, hermanos, esta mañana el Señor me mostraba que hay una billetera repleta de dinero. Y yo la quiero, decía la pastora, y yo pensaba ahí sentada en mi banco, no, es mía, decía yo. Y bueno, cuestión que el lunes me voy al ANSES y efectivamente el expediente estaba retenido porque en un lugar donde yo había trabajado era una ley especial de retenciones de los aportes. Bueno, se solucionó eso y siguió su rumbo, ¿no? El punto es que cuando me llega la noticia de que ya estaban los haberes, yo ya sabía cuánto necesitaba para la estadía en Estambul, sabía cuánto salía el pasaje, sabía cuánto estaba el dólar, estaba completamente informada de todo. Así que cuando voy al ANSES y me dicen lo que me tocaba cobrar, yo no veía la hora que la chica termine de hablar, hermanos, porque el dinero que el Señor me daba alcanzaba para el pasaje, la estadía, regalito, recuerdo, porque cuando el Señor llama, Él provee. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estuvimos allá y la hermana, no sé si conocen a Patricia de los Máquinas, ella cumplía años en esa semana que estuvimos, así que ella invitó al pastor de su iglesia y a algunos hermanos más. Así que cuando ellos llegaron, José me presentó como
perteneciente a su organización y que tenía llamado a trabajar en Turquía con los refugiados. Así que el pastor Carlos me empezó a explicar toda la situación de los refugiados, habló mucho conmigo en ese momento y después se puso a hablar con una hermana en inglés, hablaban ellos, yo no pescaba nada, así que después que termina de hablar me dice, hermana, hable con la hermana Marion porque ella está trabajando con refugiados. Así que la hermana me hablaba en inglés, José me traducía, yo hablaba en castellano, José le traducía a la hermana. Y bueno, cuando quedó conforme con todo lo que me preguntó, me dijo que cuando terminara los requisitos de mi organización tenía las puertas abiertas para incorporarme a su equipo para trabajar con refugiados. Así que con la hermana que me acompañó, salimos afuera, después que se fueron todos y que limpiamos ahí, salimos al un parquecito que hay ahí afuera y estábamos re felices, hermanos, porque de un número de teléfono originó que nosotros estuviéramos en Turquía, que el pastor con el que estuvimos hablando era un pastor español, la hermana era inglesa y estaban las puertas abiertas para trabajar con refugiados. Eso solamente lo hace el Señor. Cuando regresé, a los 3, 4 días, yo estaba en el patio de casa ahí, todavía en las nubes de la felicidad que tenía, y me cae la ficha de que nosotros cuando fuimos, el vuelo era Buenos Aires, Frankfurt, Estambul. Y cuando bajamos en Frankfurt tuvimos que caminar 3 cuadras, como 3 cuadras, no sé si eran 3, pero eran bastante largos, y por un pasillo largo, hasta que íbamos a la puerta donde teníamos que embarcar para Estambul. Y ahí me recordó el Señor, ese pasillo que nosotros habíamos caminado, era el que había visto en sueños. El Señor cumplió lo que me habló. La gloria sea para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El proyecto es poder entrar en Estambul, trabajar con niños refugiados. Yo he terminado todos los requisitos de DNM, la Dirección Nacional de Misiones. He sacado también un certificado para poder enseñar español. Español es la lengua más solicitada después del inglés en Estambul. Así que, bueno, cuento con algunas herramientas, digamos. Está muy difícil entrar y permanecer. También el proyecto es poder congregarme en una iglesia turca. Una iglesia turca no es esto, hermanos. Una iglesia turca es lo que nosotros llamaríamos células o barcas o reunión de oración en los hogares o casas de oración. Son 4 o 5 creyentes. No se puede predicar abiertamente, no se puede hablar abiertamente, hay mucho control. El presidente Erdogan es, ¿cómo se diría? Una persona pro-musulmán, o sea que alienta a seguir las reglas y prácticas musulmanas. Así que yo no sé cuál es el propósito del Señor a llevarme, yo tengo 65 años en este momento, a llevarme con esta edad a ese lugar. Seguramente algo todavía hay para dar, así que estoy dispuesta a ir. Yo necesito que la iglesia en Argentina ore por mí, que pueda entrar y permanecer. Ese es el motivo principal de oración, que pueda entrar y permanecer y cumplir con el propósito que Dios quiere que vaya allí a hacer, ¿no? Así es que me van a acompañar, hermanos, en oración. Dios les bendiga. Tenemos un pequeño video para ver.
tu llanto y su risa, tu risa. Allá en el cielo nos contarán 10.000 historias de fe y verdad. Esa Y imagen es aquí conocida, en la creo, por tierra todos. vamos a alzar una oración por la Este es un lugar donde llevan a la gente que atrapan cuando cruzan el muro para después deportarlos. Joven armenio es enviado al frente a luchar. Es el muro que se hizo creo que Decenas con de un miles veinte. con billetes de irán nada más. Irse a una joven afgana ha sido condenada por blasfemar. Y ante el verdugo canta, he decidido y no vuelvo atrás, no. Es la Esa iglesia es la perseguida. cuenta de la oficina del INE con el No la proyecto ves de si no la miras. Esa es una imagen de UNICEF que pidió a los niños refugiados, que, bueno, son muchas imágenes, pero yo seleccioné esa, que pidió que ellos mostraran qué es lo que sentían cuando venían huyendo, ¿no? Y como ven, esos niños vieron gente ahogándose, tiburones, mucho amor para dar en esos lugares, hermanos. Así es que necesito estar ahí, cumplir el propósito con el que Dios me convoca. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por lo que hiciste, Señor. Gracias, Señor, porque me honraste llamándome, Señor, para integrarme a tus labores, Señor. Tú estás trabajando en ese lugar, Señor, por eso necesitas manos, Señor, que se levanten para ir a ponerse en la brecha. Padre, ahora al abrir tu palabra, Señor, obra con poder de lo alto, Señor, y más allá de mis limitaciones, que tu Santo Espíritu, Señor, cumpla, Señor, el propósito por el que tú la envías, Señor, y esta palabra, Señor, como una semilla fructífera, Señor, traiga fruto a 100 por 1 en su tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 43. ¿Lo tienen? Vamos a leer 43:1 y después vamos a saltar al versículo 15. Dice así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y el 15 dice: Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Acá el Señor, a través del profeta Isaías, le está recordando al pueblo quién es Él, quién es el Señor, quién es Jehová. Jehová es el creador de Israel. Israel le pertenece a Jehová. Y en el versículo 15 dice: vuestro rey. Jehová es el rey de su pueblo. Lo quieran creer, lo quieran recibir, Dios sigue siendo el rey. Amén. Seguimos, dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. Acá yo les voy a pedir colaboración y voy a pedir que alguien busque en Éxodo 14, levante la mano el que lo busca, Éxodo 14. Otro que busque Josué 3 y otro que busque Josué 10. ¿Quién tiene Éxodo 14? Que lo pueda leer con voz alta. Saben, yo soy maestra de escuela bíblica, así que conmigo van a usar la Biblia.
Éxodo 14, del 14 al 16. Hermana. Del 14 al 16. Muy bien. Ahí es cuando dice que Dios abre camino en el mar. Ahora vamos a ver en Josué 3. ¿Quién tiene Josué 3? ¿No hay nadie? Muy bien, en voz bien alta, Josué 3, del 14 al 17. No, sigue. Amén. Gracias, hermanas. Acá dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Leímos que él abrió el mar Rojo. Y dice, y senda en las aguas impetuosas. Decía el relato que las aguas venían con gran fuerza, que se desbordaban, dice, pero que se detuvieron. Ahora, ¿cuándo se detuvieron? Cuando dice, los sacerdotes caminaron, pisaron el agua y ¿qué pusieron? El arca. ¿Y el arca qué significaba? ¿Qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Entonces dice que en esas aguas impetuosas, ante la presencia de Dios, se detuvieron y el pueblo pasó en seco. Y vamos a leer en Josué, capítulo 10, del 12 al 14, alguien que lo tenga y lo pueda leer en voz bien alta. ¿No hay nadie? ¿Sí? Del 12 al 14. Amén. Hasta ahí nomás, hermano. Amén. Está bien. Pero dice, el texto que estamos leyendo en Isaías dice, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, como pábilo quedan apagados. Amalek era de los amorreos y era un pueblo que constantemente estaba haciendo guerra con el pueblo de Israel.
pero no esa guerra de frente, sino una guerra como guerra de guerrillas, ¿no? Y dice que se levantó Josué y a pelear contra este pueblo que era como aguijones, dice la palabra, ¿no? Como aguijón contra el pueblo de Israel. Y dice que en un momento de la batalla, Josué le pide a Dios que detenga el sol para poder seguir batallando y exterminar a Amalek. Y nos relata la palabra que fue la única vez que Dios escuchó a un hombre y que intervino en la naturaleza para detener el día. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese Dios que tuvo Moisés, ese Dios que tuvo Josué, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. Pero ¿saben lo que dice? Sí, continúa diciendo, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Todas estas cosas fueron buenas cosas para el pueblo de Israel. Dios demostró su poder, demostró que Él podía manifestarse en lo sobrenatural. Pero ¿saben qué? Esas cosas habían pasado, estaban atrás. Había mucho más para el pueblo de Israel hacia adelante. Y continúa el texto diciendo, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez también. Y ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento cómo Dios hizo 2 veces la misma cosa. Acá ya pasaron más de 400 años. El Señor Jesús está sobre la tierra, es el mismo Dios. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Ahora voy a leer todo yo. ¿Lo tienen? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice aquí la palabra que la gente se juntaba alrededor del Señor Jesús, el Señor hacía milagros, traía sanidades, entonces la gente, la multitud lo seguía y quería escuchar las doctrinas, porque a lo mejor las habían escuchado de los fariseos y parecía que no tenían el mismo poder como cuando las decía el Señor Jesús. A todo esto el Señor va y se sienta en una barca y dice que los pescadores estaban allí, habían trabajado toda la noche y ¿qué estaban haciendo ellos? Fuerte. Eso, estaban lavando las redes, preparando sus herramientas para la siguiente jornada de trabajo, ¿no es cierto? ¿Y ustedes creen que al Señor Jesús se les escapó el detalle de que ellos estaban con una trompa así? Y dice que
Cuando él terminó de hablar y despidió a la multitud, le dijo, ¿pescaron? No, no pescamos nada. Bueno, vayan a lo profundo y pesquen. Pero nosotros estuvimos toda la noche pescando. Y yo digo, ¿no? Si fuera yo hubiera dicho, ¿y este? Yo estoy pescando desde que soy un niño y viene este de afuera y me va a querer enseñar. Así reaccionamos, ¿no? Pero ¿qué le dice Pedro? Estuvimos trabajando toda la noche, no pescamos nada, pero porque en la obediencia, amén, conocen, ¿eh? Así que dice que obedecieron al Señor y fueron bendecidos. Y con eso, esa orden y esa manifestación sobrenatural de la pesca, dice que Pedro tuvo una revelación y se descubrió a sí mismo limitado, pecador, que estaba ante una persona a quien debía reverenciar y que le dice, apártate de mí, Señor, porque yo no sirvo, yo soy pecador. Y el Señor, ¿qué le dice? Seguime, vas a ser pescador de hombres. Y Pedro lo sigue. Y dice, después leyendo ustedes, conocen tal vez, dice que Pedro llegó a ser uno de los 3 íntimos del Señor Jesús. Estaban los 120, estaban los 70, estaban los 12, pero estaban los 3. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, Pedro estuvo en la hora más difícil del Señor Jesús, acompañándolo allí en el monte de los olivos, cuando el Señor le pedía que oraran y ellos no podían perseverar en la oración. Lo siguió hasta el lugar, dice, el patio de Anás. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo? Lo niega 3 veces. El que lo iba a seguir, el que iba a dar su vida, lo niega 3 veces. El Señor le había dicho antes que cante el gallo. Y cuando él escucha el canto del gallo, se acuerda de las palabras de Jesús, dice que sale afuera y ¿qué hace? ¿Cómo llora? Amargamente. Ahora voy a buscar, lo busco yo, ustedes no, si quieren, en Marcos capítulo 16. Esto ya, el Señor Jesús ya ha resucitado. El Señor Jesús ya ha resucitado. Las mujeres van el sábado de mañana a ungir el cuerpo. Marcos 16, voy a leer versículos 6 y 7. Este es el contexto, ¿no? Y dice que ellas van para ungir el cuerpo y dice, entraron al sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él le dijo, era un ángel, no era el Señor Jesús ¿no? Era un ángel y le dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, ¿y a quién? Que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pedro entró en una etapa de depresión. Imagínense, su líder, el que esperaban que traería la libertad a Israel, el que tenía el poder para hacer cosas sobrenaturales, fue clavado en una cruz. Él lo había negado. Estaba, pum, para abajo. Y dice, el Señor les recomienda que le digan específicamente a Pedro. Tal vez hoy vos sos ese Pedro que necesitas que el Señor te diga, decile, no sé cómo te llamas, que ese Dios de la antigüedad es el mismo Dios y ese Dios que te amó y que te eligió, otra vez te vuelve a llamar, otra vez te vuelve a elegir. Vamos a seguir, vamos a ir al Evangelio de San Juan. En el capítulo 21,
Voy a leer desde el versículo 4, después ustedes lo leen completo en su casa. San Juan capítulo 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡ese es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor se había manifestado a Pedro con una pesca milagrosa para llamarlo, para hacerlo pescador de hombres. Pedro cayó en ese pozo depresivo y necesitaba ser restaurado. Dice que él estaba allí, los versículos anteriores, y que estaba en un momento de una apatía tal que dice: bueno, voy a tener que volver a pescar, hay que seguir viviendo, ¿no? ¿Cuántas veces habremos dicho: bueno, voy a hacer tal cosa, hay que seguir viviendo, hasta aquí llegué? ¿Le ha pasado? No hay un amén, ¿eh? Así es que volvieron a lo que sabían hacer. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida, todo lo que quieras hacer en tus fuerzas va a fracasar, porque es en tus fuerzas. Y dice, otra vez el Señor se le aparece: echen las redes a la derecha. Y Juan, que seguro estaba ahí también pescando, dice: eran 153 peces. Da el detalle completo. Y el Señor vuelve a manifestarse de una forma sobrenatural en la vida de Pedro para hacerle entender que lo que hizo en el pasado lo puede volver a hacer. Otra vez, otra vez. Como les dije, yo serví al Señor desde los 17 años, desde que le conocí. Yo sentí que el Señor me apartó para servirle. Y estuve en un periodo de duelo de 10 años del que no podía salir. Y pensaba, yo ya era grande, estaba en esa situación que hablaba y lloraba, porque lo único que hacía era llorar. Y decía, ya Dios no va a poder hacer nada conmigo. Pero Dios lo pudo hacer otra vez. Y no solo lo hizo, lo prometió, lo cumplió. Y ahí estamos por la segunda vuelta, hermanos, porque Dios es poderoso para hacerlo una otra vez. Lo hizo en mi vida, lo puede hacer en la tuya. No importa la edad que tengas, si te crees joven. Jeremías decía, yo soy niño, y el Señor le decía, no digas que sos niño. Moisés, ¿cuántos años tenía cuando salió a llevar al pueblo a la tierra prometida? Cuando Dios tiene un propósito, así tengas 90 años, vas a tener que cumplir el propósito de Dios, y Dios lo hará otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, obra con poder de lo alto. Espíritu Santo de Dios, obra con poder. Tú sabes, Señor, la situación, la circunstancia de cada uno. Señor,
Eres tú, Señor, obrando en la mente, en el corazón y en lo profundo del espíritu, porque tu palabra es más poderosa, Señor, que una espada de 2 filos, Señor. Hemos aprendido, como cantábamos hace un rato, a manejar esa espada, Señor. Hemos aprendido el lenguaje de fe, Señor. Y por eso en esta hora dejamos una brasa verde, Señor. Obra con poder de lo alto, Señor, en esta iglesia. Y desde aquí, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor, que pueda haber pescadores de hombres. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.